esta presentación. Okay. Ahora voy a predicar el mensaje. Vamos a ver en Segunda de Corintios, capítulo 6, capítulo 7, especialmente capítulo 7. Y después, gloria a Dios, vamos a tener bautismos. Oh. Ok. Sí, pase, Gabriel. Es que, gloria a Dios. Bendiciones en el nombre de Cristo. Ok, sí, primero ustedes pueden hablar un poquito de su hija, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama ella? Le pusimos Casey como la nieta del pastor Carlos. Amén. Nos gustó el nombre de Casey, se lo copiamos. Buen nombre, ¿verdad? Casey. Queríamos llegar un poquito temprano, pero exactamente aquí en la Evolución se nos ponchó el carro y pues vimos cómo se llenó de sudor, está bien caliente afuera. No pudimos llegar más. Veníamos con tiempo, pero pues ahí estuvimos como media hora, nos ayudaron en la Evolución a parchar el carro y porque todas las llanteras están cerradas. Bueno, pues mi niña tiene, ¿qué? 2 meses, nació el 30 de junio por cesárea. Y pues es mi primer niña que nace aquí, ¿verdad? Es una bendición. Ya tengo 4, pero pues es la primera y es la primera en la que me permitió el trabajo, me dio tiempo para estar con ella y para crear lazos y pues es una bendición. Quiero presentar. Qué bueno, no sé si usted quiere decir algo. Bien con las palabras de... Sí. Amén. Okay. Es que hemos leído el pasaje, pero es muy importante, como ustedes saben, presentar al niño y los padres que tenían ganas y ustedes con ganas, aunque con mucha dificultad, ustedes han llegado y sí, claro que sí, vamos a orar por Casey, ¿verdad? Wow, es increíble nosotros con niños tan guapos y tan guapas, ¿verdad? Miren, oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta preciosa niña. Gracias por esta familia. Gracias por Casey. Y pedimos por ella, pedimos bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos por un toque en la vida de Casey, que Cristo pueda tocar a esta niña y que Gabriel y su esposa puedan vivir una vida santa delante de ella. Y pedimos por grande bendición en la vida de Casey. Y gracias que nosotros vamos a acordarnos de ella por el nombre de Casey, que es un nombre muy conocido y una persona muy apreciada aquí. Y ahora otra Casey. Gracias, Señor. Y pedimos bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mirándome sus ojos. Bendiciones, Gabriel. Gracias. Amén. Muchas familias aquí presentes, ¿verdad? En este domingo y qué bueno. Hermanos, vamos a tener bautismos para terminar el servicio, pero primero yo quiero hablar de este mensaje. En la lectura de la semana hemos estudiado, hemos leído mucho de los profetas que siempre están los profetas condenando a los malos reyes que no estaban honrando al Señor, sirviendo al Señor, y el pueblo que había abandonado a Dios con ídolos en el templo. Y tristemente por los pecados de los reyes, Israel, tanto Israel como Judá, estos dos países tenían que sufrir primero con la división y luego en Israel ni un rey excelente y no muchos reyes muy buenos en Judá, pero algunos, pero llegó la destrucción y realmente ellos tenían que ir a
otros países, pero este pasaje en Corintios habla de arrepentimiento. Y los profetas, sea Jeremías, Ezequiel, cualquier profeta como Abdías, hay muchos profetas que hablaron. Y ellos estaban llamando a los reyes a arrepentirse y regresar a Dios. Y si no, va a llegar la destrucción del templo y luego ellos iban a ir en juicio a varios países para vivir no en su país, propio país, pero como realmente personas sin un país. Y fue fuerte disciplina. Tristemente, ellos no obedecieron y tristemente llegó Nabucodonosor y quemó el templo, destruyó el templo y ellos llevaron a ellos a cautividad. Pero ¿qué pasó con el Sedequías? Tristemente ellos decapitaron a sus hijos. Tenía que mirar la muerte de sus hijos. Nosotros aquí gozando que hay papás que están presentando a sus niños al Señor. Pero en el caso de Sedequías, mirando la destrucción de su familia, la muerte de todos sus niños, los otros príncipes, muchos murieron por idolatría y falta de este rey. Arrepentirse y buscar al Señor. Muchos reyes buscando al Señor y que pasó tiempo de bendición, de gloria para el país, pero tristemente muchos otros reyes deshonrando a Dios y viviendo en inmoralidad, con ídolos y hasta en el templo de Dios. Y perdieron todo y después quitaron los ojos y él tenía que vivir por muchos años con nada más las imágenes de la destrucción de su familia. Qué juicio, ¿verdad? Y este es no arrepentirnos. Y no es que Dios es la crueldad de este rey Nabucodonosor, pero también es el juicio de Dios. El Señor no quiere juzgarnos, no quiere destruirnos. Es que ustedes conocen el pasaje, probablemente todos nosotros podamos repetir por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere darnos vida eterna. Él quiere bendecirnos. Él nos ha dado a su Hijo unigénito. Pero dice que todos nosotros, todo aquel, tenemos que creer para no perder. Y si no creemos, si no hay arrepentimiento y recepción de Cristo Jesús creyendo en Él, no vamos a perder en lugar de tener vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere salvarnos, el problema es nosotros. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y este es mensaje acerca del propósito de Dios. Él nos ama, Él quiere cambiarnos, Él quiere que nosotros podamos arrepentirnos y regresar a Él y creer en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Y Él quiere bendecirnos, pero tristemente muchos viviendo en incredulidad, inmoralidad y realmente
blasfemando a Dios, no en arrepentimiento. Y muchos en el siglo XXI están sufriendo porque no están creyendo en Jesucristo, no están siguiendo a Cristo. Hermanos, necesitamos seguir a Cristo Jesús, necesitamos creer en Él. Y aquí, en la lectura que hemos leído en las últimas semanas, es la lección de abandonar a Dios, vivir en nuestra manera, con ídolos, siguiendo las costumbres del mundo, viviendo como los mundanos, en lugar de arrepentirnos y creer en Dios y seguir y honrar a Él. Los reyes, algunos, gloria a Dios, fueron buenos y siguieron a Cristo y llegó tiempo de bendición. Es lo que yo quiero decir a ustedes, hermano. El Señor quiere bendecirnos. Pero si vamos a vivir como el mundo, si vamos a portarnos como las personas y seguir las costumbres y seguir lo que el mundo está haciendo, vamos a realmente experimentar destrucción. El enemigo quiere destruirnos, pero Cristo, este Salvador de nosotros, Él quiere cambiarnos y Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. Es el plan, el propósito de Dios. Pero llegó momentos como Sedequías en la palabra para advertirnos realmente que podamos entender que tenemos que buscar al Señor. Y la conexión entre lo que estaba pasando en el año 586 llegó la destrucción del templo. Y luego en este mismo año llegó no la muerte de Sedequías, pero peor, viendo la destrucción de su familia. Qué buen día que tenemos personas presentando a sus niños al Señor. Ojalá que podamos ver Dios contestando nuestra oración y estos niños asistiendo toda la vida y viniendo a la iglesia. Esta noche o esta tarde es buena tarde en este sentido que voy a bautizar a Manuel y voy a bautizar a su hija también. Es increíble, es que papá y hija es gloria a Dios. Este es el propósito. El Señor quiere salvar a nosotros. La promesa es para nosotros y nuestros hijos, hijas. Él quiere cambiar nuestra familia, pero tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo. En este pasaje que el hermano leyó a nosotros, Alex leyó, dice en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este es el problema en Israel, problema en Judá, que ellos con ídolos en el templo, es el templo santo, es el templo que construyó Salomón, dedicado al Señor y mostrando mucho de la gloria de Dios en la construcción y todo esto, pero tristemente en lugar de hacer todo de acuerdo con la palabra de Dios, hicieron su propia voluntad y llenaron el templo con ídolos. Y tristemente nosotros, ¿cuántos de nuestros familiares, cuántas personas tienen ídolos en su vida? Que hay más poder en ídolos en sus vidas que el poder de Dios. Hermanos, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos acordarnos que sí, la vida tiene consecuencias. Nuestra manera de vivir hay consecuencias. El Señor está esperando de nosotros santidad.
¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta es la razón que Cristo Jesús tomó tiempo para abrazar y tocar estos bebés. En Lucas, la palabra dice bebés que todavía están recibiendo leche de mamá. No estamos hablando de niños de 10 años, estamos hablando de niños pequeños y tomar en sus brazos para tocar y bendecir. Pero el Señor está enseñándonos que Él quiere tocarnos, pero Él no quiere tocar lo que es inmundo. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hay esperanza para estos niños que hemos visto presentados, porque pueden recibir a Cristo, pueden vivir una vida correcta. Pero ustedes saben que nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Todos nosotros necesitamos mucho de la gracia de Dios, pero tenemos una responsabilidad de vivir una vida santa delante de Dios. No queremos llegar como Sedequías y perder a nuestros hijos y verlos siguiendo los ídolos y realmente yendo al infierno y a la destrucción en lugar de vida eterna con Cristo Jesús. Hermanos, el Antiguo Testamento está enseñándonos cosas, dándonos ejemplos para enseñarnos de la realidad de la vida. Nuestra manera de vivir tiene consecuencias. Necesitamos buscar al Señor, amar al Señor y vivir una vida limpia, santa, delante de Dios. Dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Amén. Muchas veces nosotros hablamos de recibir a Cristo y sí, claro que sí, tenemos que recibir a Él, pero Él tiene que recibir a nosotros. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, si usted es una persona inmunda, el Señor no va a bendecirle en la manera que usted quiere. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El mensaje en el Antiguo Testamento es buscar al Señor, arrepentirse, que orar, buscar al Dios, y Él va a enviarnos avivamiento. Gloria a Dios, hermanos. Si usted está yendo en un camino malo, gloria a Dios, es posible cambiar, es posible arrepentirse. El mensaje de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento es, tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio de Él. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es palabra de Dios, no es palabra de Pastor Ricardo, es palabra de Dios. Él dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, necesitamos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Es lo que estamos diciendo.
En el bautismo estamos diciendo que hay un cambio de amos, de maestros, cambio de señores. En el pasado, el Dios de este mundo, Satanás, estábamos siguiendo a él, honrando a él, haciendo su voluntad. Me acuerdo la vida de mi vida antes de conocer a Cristo y tristemente yo estaba siguiendo los vicios del mundo y siguiendo las costumbres de Satanás. Aunque yo estaba asistiendo a una iglesia, yo estaba tratando de cambiarme, pero no podía. Y hermanos, la injusticia puede ser de religión o puede ser de la inmoralidad, etc. Pero me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo en la mañana, en la noche, me bautizaron. Y desde este momento empecé a predicar en 7 días, predicando mi primer mensaje. Recibí a Cristo el 21 de noviembre y prediqué el primer mensaje de mi vida 28. ¿Por qué? Que cuando el Señor me salvó, yo había estudiado, leído, pero casi como el apóstol Pablo, pero no con tanto poder como él, pero siguiendo el patrón, el ejemplo de él. Cuando él recibió a Cristo, sabía que inmediatamente tenía que proclamar a Cristo Jesús. Y cuando el Señor me salvó, yo sabía, yo tengo que predicar a Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios que hasta ahora ustedes saben que estamos hablando de 54 años predicando el Evangelio de Cristo. Muchos pensaron que él va a caer como muchos, pero por la fidelidad de Dios, no mi fidelidad, excepto que en arrepentirme y buscar al Señor. Pero hasta este momento todavía estoy predicando a Cristo Jesús y tratando de vivir una vida santa delante de Dios. Hay poder en Jesucristo. En mi Biblia dice, antes de versículo 2, dice, regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. ¿Qué estaba buscando Pablo? Arrepentimiento de los corintios. Y está regocijando en el arrepentimiento. Hermanos, yo quiero decir, si queremos ser bautizados, primero tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Marcos tenemos un pasaje que es rápido a ver esto. Es que para cambiar la historia de nuestras vidas, gracias a Dios, el Señor hizo algo grande. Primero, llamó a un mensajero, como dice en Malaquías, y enviando a Juan el Bautista una voz que realmente proclamaba el camino de Cristo. En Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tenemos que creer en el Evangelio de Jesucristo. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Y qué manera? Versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Llegó el gran mensajero profeta Juan, el Bautista. ¿Y qué estaba haciendo? Bautizando. ¿A quiénes? Personas que con arrepentimiento predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y él estaba predicando a Jesucristo.
estaba proclamando, ustedes deben bautizarse. Y yo digo a muchos de ustedes, es tiempo para bautizarse. Y gloria a Dios, tenemos 4 listos. Me acuerdo hablando con Heriberto la última vez. Hey, Heriberto, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Ay, pastor. Pero ahora esta vez está diciendo que sí, Señor. Claro que sí. Ahora está diciendo que sí. Sí, yo acepto, yo recibo a Cristo. Sí, yo voy bautizándome, recibiendo el bautismo, porque yo quiero seguir a Cristo, conozco a Él, me ha cambiado mi vida. Hemos escuchado testimonios de otros. Me acuerdo escuchando el testimonio de Sergio. Y ustedes saben probablemente que tenemos 2 Sergios Garcías, ¿verdad? Que en la congregación, uno que toca aquí el bajo, que nosotros llamamos a él Sergio, pero gloria a Dios, ustedes saben que como checo, ¿verdad? Sí. Pero hemos tenido muchos checos en nuestra iglesia. Pero gracias a Dios por hermano Sergio Checo, pero doy gracias a Dios por Sergio. Yo escuché su testimonio. Yo escuché lo que el Señor está haciendo en su vida. Y Él dice que ahora es tiempo. Yo quiero bautizarme. Yo quiero seguir a Cristo de mi corazón. Hermanos, este es lo que necesitamos entender. Si Zedequías, el rey, si él había tomado arrepentimiento y si había buscado al Señor, no iba a morir, su familia no iba a morir, no iban a experimentar tantas dificultades, pero tristemente no llegó al arrepentimiento y vio la destrucción de su familia. Hermanos, lo que estoy predicando es muy importante porque estamos hablando de el resto de nuestra vida, el camino que vamos a caminar. Estamos hablando de obediencia al Señor. Somos templo de Dios. Y en 2 sentidos. Primero, como individuo, usted y yo somos templo del Señor entrando en nosotros, viviendo en nosotros. Y como templo necesitamos ser santos. Pero hermanos, también como iglesia, en 1 de Corintios capítulo 6 habla de nosotros como templo de Dios y es como iglesia. Nosotros varios templos reunidos en el nombre y está la presencia de Dios con nosotros. ¿Y cuál es el propósito de un templo? Es como la casa de Dios, el lugar donde Él va a estar. Y cualquier templo no puede contener a Cristo en el sentido porque puede estar en muchos templos a la vez. Pero Él quiere llenarnos y que nosotros podamos experimentar su presencia aquí en este lugar. Pienso que vamos a acordarnos de este día. 2 niños presentados, orando, pidiendo por milagro en sus vidas. 4 seres humanos tomando la decisión de seguir a Cristo y vivir una vida santa delante de Dios, creyendo en Cristo. Y habla de él, dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, esta es grande diferencia. Juan el Bautista, el profeta, con agua.
Cristo Jesús con el Espíritu Santo. Esta es la razón que somos templo de Dios. Y ahora ustedes van a ver el bautismo de Jesús. Y dice aquí, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oh, hermanos, en el bautismo de Cristo algo tremendo pasó. ¿Qué pasó? Primero dice, vio abrirse los cielos. Cuando subía del agua, los que van a bautizarse, van a salir, van a subir, van a bajar, entrar, y vamos a bautizarlos y después van a subir y salir. Y ojalá, hermanos, van a ver el cielo abierto. También él vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces un cielo abierto y el Espíritu sobre él. Y también escuchó una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cosas que pasan en el bautismo. El Señor llenándonos con el Espíritu Santo, dándonos poder. Nuestra habilidad de escuchar del cielo. Me acuerdo en el bautismo algo pasó en mi vida. Y hay veces que tristemente he caído en pecado, pero en cada pecado hay disciplina del Señor. Hay veces que cosas pasan en mi vida y yo digo, hey, esta es disciplina del Señor. El Señor está revelando que yo no puedo vivir en pecado y seguir a Él. Yo tengo que vivir en santidad. Hay veces que estoy seguro que ustedes han experimentado la disciplina del Señor. No es agradable, ¿verdad? No es muy agradable. Es que todavía me acuerdo de mi papá dando disciplina. Pero gracias a Dios que me ayudó mucho. Y el problema es ocupaba más disciplina que yo recibí. Pero nuestro Padre Celestial sabe cómo disciplinarnos. Y con mucho amor. Y yo pienso que mi papá también me amó. Y me mostró que me amó por su disciplina, diciendo que su manera de vivir es muy importante. Hermanos, este es un tiempo para gozarnos y celebrar, pero también orar. Y noten, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo pienso que el Espíritu Santo va a mover. Pienso que ustedes pueden acordarse de su bautismo. Y hay algo que pasa. Es que me acuerdo que yo saliendo del agua, yo hablando con un diácono que llegó a ser mi patrón, grande bendición en mi vida. Me acuerdo cuando yo estaba fuera de Dios una vez que me agarró, yo estaba saliendo de una campaña evangelística. Él pensaba que iba a salir, nada más yo había dejado mi Biblia o algo. Y en este momento todavía no había recibido, pero yo estaba yendo a la iglesia, eventos, buscando al Señor, buscando alivio, pero no escuchando bien el mensaje. Y me agarró y tan fuerte este hombre varón que yo tenía miedo. Pero él dice, hey, ¿a dónde vas? Oh, no, nada más mi Biblia voy a regresar. Oh, ok, está bien.
Pero me acuerdo hablando con este diácono diciendo, wow, por la primera vez en mi vida yo siento limpio, limpio. Es el poder de Cristo a lavarnos, limpiarnos. Hay poder en la confesión. Esta es la razón que necesitamos bajar en el agua para salir y el agua saliendo de nosotros y nosotros vamos a sentir algo muy especial, como es que como es no nada más lavar las manos, es como limpiarnos, como un baño bañándonos y el Espíritu Santo moviendo una identificación con Cristo Jesús y cosas que pasan. Cielo abierto. Dios abrirse los cielos y abrir con un propósito para dar la unción del Espíritu Santo, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, vamos a ver cosas como yo hablo en Salmo 92, el pasaje de Luis como búfalo. Es pasaje de nosotros, fuerza como búfalo. Y las personas que tienen esta unción, este perfume del Espíritu Santo de Dios, vamos a escuchar cosas y vamos a ver cosas que no podíamos escuchar ni ver. Poder espiritual, cielo abierto para mostrarnos, enseñarnos cómo escuchar del Espíritu Santo, cómo vivir una vida santa delante de Dios. Cuando él empezó su ministerio en 14, dice, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el mensaje de Juan? Arrepentíos y creed en Jesucristo. ¿Qué es el mensaje de Jesucristo? Arrepentíos y creed en el evangelio, que es la historia de Cristo Jesús y su amor. Y hermanos, otro versículo y vamos a terminar el sermón porque es tiempo para bautizar a 4 personas, si es la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 2, en el mensaje del día de Pentecostés, cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia, es interesante que Pedro, predicando bien la historia, y dice en el versículo 36, capítulo 2, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver, no hay cambio en el mensaje. Es el mismo mensaje. Y dice que va a cambiar a nosotros, creyendo en Cristo Jesús, entrando en las aguas del bautismo, confesando nuestros pecados, creyendo en Cristo, admitiendo que nosotros somos culpables y qué va a pasar. Él va a llenarnos con su Espíritu Santo y vamos a vivir una vida santa. Vamos a llegar a ser templo santo de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa la palabra arrepentimiento?
es la palabra metanoia. Meta y noia. Noia viene de la palabra nous en griego, que es la mente. Está hablando de un cambio de mente que produce cambio de corazón. Hermanos, arrepentirse comienza en el corazón. Es el Espíritu Santo dándonos convicción de nuestros pecados. Es cambio de nuestra mente, otra manera de pensar. Como ejemplo, el hijo pródigo. Ustedes conocen la historia. Él salió pensando que el papá tenía deudas, que él pidiendo por herencia. Normalmente el papá tiene que morir, pero él dice que dame el dinero ahorita, dame lo que es de mí. Y su hermano mayor recibió 2 partes y él una parte porque había nada más 2 hijos. Entonces el papá entregando el dinero y él se fue pensando, oh, mi papá, tantas restricciones mandándome y yo tengo que obedecer, yo quiero vivir una vida libre. Y él viviendo en una vida libre que pasó como un esclavo de Satanás y la destrucción de su familia, de su vida. Es que viviendo, malgastando el dinero, malgastando todo en prostitutas, en cosas del mundo, estoy seguro, tomando y portando mal, destruyendo su vida. Y después, ¿qué pasó? Que las personas no querían dar trabajo, tenía que dar comida a los cuerdos, que es un animal inmundo, y no podía comer ni la comida de ellos. ¿Y qué pasó? Algo pasando en su mente. Estaba pensando, wow, aquí estoy, aquí ahora no tengo amigos porque no tengo dinero. Es interesante, si tiene dinero, tiene amigos, porque quieren su dinero. No son amigos, nada más son que quieren el dinero, quieren malgastar tu dinero, que tu dinero sea el dinero de ellos. Pero es interesante, ahora no tiene dinero, entonces no tiene amigos, no tiene nada, pero está, y gracias a Dios, cambio de mente. Este es arrepentimiento, el comienzo de arrepentimiento. Y ahora está pensando, ¿qué? Ay, mi papá. Los jornaleros que trabajan por él, ellos tienen comida, tienen provisión, viven una vida muy buena. Y aquí estoy, mira mi situación, nadie ayudándome. Ay, el amor de mi papá. En el principio de su vida, su mente, ay, mi papá, tantas restricciones. Está realmente, él quiere destruirme, no está dándome libertad. Y él dando el dinero y él malgastando el dinero y realmente como esclavo, como adictos a drogas, adictos a alcohol, adictos a bienes materiales, adictos a la comida. Cristo predicó en contra de los glotones. Él dice que ser una basílica en lugar de templo es pecado también. No usaba estas palabras, pero está diciendo que necesitamos cuidarnos. Pero muchas veces nosotros no sabemos que somos adictos al mundo, a Satanás, a la carne, buscando los placeres, etc., viviendo como esclavos, pero gloria a Dios, hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad en un Padre Celestial que nos ama y quiere bendecirnos, pero con bendiciones verdaderas y cambiar nuestra vida. Ustedes saben la historia. Regresó a su papá respondió con mucho amor, restauró sus privilegios de ser hijo. Y el hijo mayor
quejando, no quería estar, no podía aceptar la gracia de Dios. Es increíble la bondad de Dios, es que muchos quieren quejar. Ay, estos drogadictos, y miren ahora, ya tiene su familia, tiene su dinero, tiene trabajo, está ganando dinero, no está en esclavitud. ¿Y cómo es que Dios debe destruirlos? Y no sabiendo que sin la gracia de Dios, ellos van a ser destruidos. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Pero gracias a Dios, el Señor obrando y cambiando. ¿Qué pasó? ¿Es que el corazón del papá cambió? No, siempre con amor, amando a su hijo. Pero ¿qué pasó? Es el corazón y la mente. Pero empezó en la mente y luego a su corazón y regresó a su padre y todo cambió. Hermanos, adelante en Cristo Jesús. Con el arrepentimiento, el destino de nosotros es el cielo. Pero el destino del dolor del mundo es la muerte. Por ejemplo, hay dos tipos de dolor. Primero, dolor que ellos realmente nos han recibido entendimiento, que han agarrado a nosotros y nosotros. Es que he dicho muchas veces, la única diferencia entre un prisionero y otros que están viviendo afuera de la prisión es que ellos agarraron a los prisioneros. Es que muchos de nosotros haciendo cosas contra la palabra de Dios, pero no nos han agarrado y no estamos en la prisión. Una vez yo estaba diciendo, ¿cuántos de ustedes han estado en la prisión? No para visitar y ministrar y predicar, pero quedando por días, semanas, meses, años, y casi la mitad o más que la mitad habían estado en la prisión. Ay, es verdad, somos criminales, todos nosotros. Pero este es el poder de Dios a cambiarnos. Es el poder de si es real. Es posible no tener algo real, pero ahora es que muchos quieren hablar mal de nosotros siguiendo a Cristo, entrando en las aguas del bautismo. Entonces, necesitamos entender que estamos hablando de algo real, una experiencia con Cristo que va a cambiarnos. Y gloria a Dios, hay poder. Muchos en la prisión tienen dolor, pero no es el dolor que ellos habían cometido pecado, es nada más que ellos agarraron a ellos. Y cuando yo visito en la prisión, casi todos dicen que yo inocente. Es que, pastor, yo no merezco estar aquí, inocente. Y tienen una lista de 10, 15 crímenes, un récord impresionante. ¿Y qué voy a decir? Yo sé que he predicado mucho, pero hermanos, es que en el servicio en inglés tenemos una persona que es de la Highway Patrol. Y yo estaba pensando que, qué cosa, que yo estaba manejando en el freeway y agarró Arce Zendeja siguiéndome y llamándome. ¿Qué voy a decir? Arce, lo siento mucho. Usted sabe que soy pastor, que no merezco esto. Es que él va a ser, estaba manejando 85. Y los límites es nada más 75, 70 y usted 85. ¿Y qué voy a decir? Es que
lo que yo debo sentir es qué dolor que he quebrado las leyes de California y un miembro de mi iglesia tiene que agarrarme y escribirme un ticket, ¿verdad? Bendecirme tanto. Yo debo decir, hey, Arce, gracias por tratar de abrir mi mente y entender el peligro de manejar en esta manera. Pero muchos, enojados, hey, Arce, que no, gloria a Dios, que una persona honesta, que en lugar de darme gracias está diciendo la ley dice, pastor, culpable. Pero el propósito, yo puedo, no quiero pagar la multa, o yo puedo, sí, yo soy culpable y tengo que pagar. Pero gracias a Dios, hermanos, ustedes saben, en cuanto a la vida eterna, alguien tomó mi lugar y pagó la multa y me cambió para que mi manera no es manejar con mucha velocidad, es respetar las leyes y manejar lo que dice los letreros, ¿verdad? 70 o 65, lo que dice. Oh, hermanos, necesitamos mucho de Dios. Y siempre queremos hacer malas cosas y no pagar el precio. Esta no es la gracia de Dios. Cristo tenía que pagar. Y la razón que Él hizo esto es cambiarnos y aceptar nuestra culpa, que somos culpables, y recibir a Él y entender que tenemos una deuda tremenda con Él, peor que $1,000 o una multa de alta velocidad. Hermanos, hay poder en la sangre de Cristo Jesús, pero es poder para cambiarnos, salvarnos y hacernos santos. La santidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu poder, tu amor, y pedimos por los bautismos que vamos a tener. Te pido por cada persona, por Sergio, por Kenia, por Manuel, por Heriberto. Pedimos que ellos puedan gozar de ti y ayúdanos que estamos mirando a acordarnos de nuestro bautismo, el significado que sí somos limpios, lavados, cambiados, santos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a confesar nuestros pecados y no tratar de mentir, escapar de los juicios, etc., pero recibir la preciosa palabra de Dios y confiar en Cristo Jesús. Cámbianos y ayúdanos a entender que cada vida es muy importante. Vamos a vivir para la eternidad. Y ayúdanos a escapar de las consecuencias, la ira de Dios en nuestra vida. Ayúdanos a recibir tu gracia y vivir una vida que honra, que te honra, que hay cambio y hay poder en nuestra vida. Pedimos por esta ceremonia de bautismos y por cada persona, y háblanos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a